Muy bien, bienvenidos sean todos a una nueva transmisión de Los que trastornan al mundo. Hoy, 14 de julio del año 2020, estamos muy agradecidos con el Señor por su amor, por su bondad, por su fidelidad para cada uno de nosotros. Y bueno, aprovechamos o seguimos aprovechando estos espacios para poder seguir creciendo en gracia y como es el propósito de este programa, llevar a la reflexión y al compromiso bíblico y teológico, pero no hasta allí, sino en medio de las diferentes realidades en las cuales nos estamos enfrentando en este contexto, el poder seguir siendo esa sal y luz que pueda ser pertinente al contexto y mostrar pues a través de lo que es el poder del Evangelio, la importancia y veracidad de lo que en sí es el Evangelio y cómo a través del Evangelio nosotros podemos entonces seguir impactando vidas. En esta tarde nos acompaña un invitado muy pero muy especial y quiero que usted pueda prestar atención. Quiero hablar un poco de quien nos está acompañando en esta tarde y es el pastor Josué Misael Lara Vázquez. El pastor Josué nos va a estar acompañando desde México y para mí es un placer. Tuve la oportunidad y también la dicha de ser invitado al último congreso que tuvieron la Unión Nacional Bautista de Jóvenes en dicho país y ya cerrando el congreso junto a mi esposa pudimos escuchar su conferencia. De verdad que impactó nuestra vida. Un hombre de Dios, un hombre de sana doctrina y bueno, comprometido con el reino. Y qué bueno que al extenderle la invitación pudo aceptar. Así que si usted está sintonizando en este momento Los que trastornan al mundo, yo sé que en esta oportunidad va a ser de mucha bendición. Voy a hablar entonces un poco acerca del pastor Josué Lara. El pastor Josué Lara, pues en cuanto a sus estudios, es músico, ha egresado del Instituto Canción, también estuvo en la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León, técnico medio en música. Dios también le permitió llegar a poder concretar una licenciatura en Teología con Idioma y especialidad en Ministerio Juvenil en el Seminario Teológico Bautista Mexicano. Tuvo una certificación por Youth Ministry International y bueno, también participó en un curso de maestría en Ministerio de Predicación Expositiva, también con dicho ministerio, y tiene una maestría en estudios teológicos en Southwestern, un seminario teológico bautista. Y bueno, durante todos esos estudios también ha tenido una experiencia ministerial de mucha bendición, donde Dios lo ha permitido desarrollarse como ministro. Ha sido líder de jóvenes, director de alabanza, pastor de jóvenes, pastor consejero de la Unión Regional de Jóvenes, coordinador del diplomado en Ministerio Juvenil. Y bueno, para nosotros, sin duda alguna, una vez más, lo reitero, es una bendición el poder tenerte, Josué. Así que bueno, unas primeras palabras para todos aquellos que te pueden estar viendo desde Venezuela, ya sea en vivo o luego. Este es tu tiempo. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues una bendición y un gusto estar con ustedes. Sé que están en Venezuela y que nunca he tenido mucho contacto con Latinoamérica, pero bueno, es una bendición poder conocerles, bueno, que me conozcan y saber que podemos estar en este contacto, este momento de contacto, de compartiendo un poco de la experiencia que el Señor nos ha dado. Y pues nada, estamos para servirles y bueno, estamos esperando que esto pueda iniciar y espero que puedas estar listo para platicar, para comenzar y bueno, espero que podamos ser alimentados mutuamente. Bien, el tema de hoy es enfocados en la meta. Yo quiero que usted pueda desde ya escuchar atentamente lo que el Señor ha preparado para su vida. Desde ya, a medida que vaya transcurriendo todo lo que vamos a estar conversando, puede hacer sus comentarios y aún formular sus preguntas. Estar enfocados en la meta nos lleva a la siguiente pregunta y en particular en cuanto a los ministerios de jóvenes, de acuerdo a lo que es el deseo
o las ganas, el propósito de Dios, cuál debe ser el enfoque que nuestro Dios busca dentro de los ministerios de jóvenes en estos momentos. Ok. Esa pregunta es una pregunta es una pregunta muy importante y principal. Creo que de aquí parte todo lo que vamos a desarrollar hoy o todo lo que puede cuestionarnos. Y es complicado responder, Iván, porque la Biblia no habla de un ministerio con jóvenes. O sea, no hay una parte específica donde se hable de un pastor de jóvenes o de un ministerio de jóvenes o de un líder de jóvenes. Entonces, por más que queramos hacer ver a la Biblia como, hacer ver el ministerio de jóvenes como bien descrito en la Biblia, pues vamos a errar si hacemos eso. Pero lo que sí podemos ver es el llamado de Dios para la iglesia. Y más que un ministerio de jóvenes, yo quisiera cambiar un poquito la pregunta en este aspecto y decir cuál es el enfoque que Dios está buscando dentro de la iglesia para el ministerio con jóvenes. Y creo que eso es importante porque tenemos que tener una visión de iglesia cuando hablamos del ministerio con jóvenes. Un error, creo yo, ha sido departamentalizar tanto a la iglesia y dividirla y seccionarla tanto, ¿no? Y con esto no estoy diciendo que no sea importante que los jóvenes estén en un tiempo con jóvenes y que estén alimentándose, estén haciendo relaciones, pues si no, ¿con quién se van a casar, no? Pero creo que lo importante también es verlo todo en el marco de la iglesia, en el concepto de lo que es la iglesia. En el seminario, cuando estudiaba en el seminario, recuerdo que había un poco de bullying para nosotros los que teníamos esa situación de ministerio juvenil, porque nos decían un poco que pues no era un ministerio real y que solamente pues hacíamos jugar a los muchachos fútbol, etc., que puras dinámicas, etc., etc., etc. Y obviamente eran bromas, ¿verdad? De buenos amigos a quienes aprecio y eso. Sin embargo, en el fondo del corazón sí está mucho menospreciar lo que se hace dentro de las iglesias con el ministerio con jóvenes. Y parte de ese menosprecio a veces es que o una de dos, o no se toma con la seriedad que debe de hacerse, o, o los que son líderes de jóvenes tratan de exaltar el ministerio de jóvenes como si fuera lo más importante de la iglesia. Y no es lo más importante de la iglesia. Todas las áreas de la iglesia son importantes. Entonces, creo que cuál es el enfoque que Dios busca dentro de la iglesia para el ministerio de jóvenes. Lo que yo diría sería que el enfoque principal es que conozcan a Jesucristo. Y aunque se escuche tan básico, tan simple, es difícil vivir en ese enfoque, es difícil ir en esa dirección. Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a ti, oh Jesucristo, quien has enviado. Esa es la visión, esa es la misión de la iglesia. Para niños, para adultos, para jóvenes, para adolescentes, para quien sea, para papás, para jóvenes solteros, adultos. O sea, la visión de la iglesia se centra y gira en torno a que conozcamos a Jesucristo, que crezcamos en el conocimiento de la palabra, conociendo más al Señor a través de su escritura. Entonces, creo que el enfoque que Dios desea y lo respalda a través de la escritura es que le conozcamos más a Él, que la iglesia tenga un enfoque bíblico acerca de la familia, que tenga un enfoque bíblico acerca de todo lo que hacemos y desarrollamos como iglesia. Entonces, si el ministerio de jóvenes está cumpliendo con esa, y la iglesia con esa prioridad de conocer más al Señor, creo que estamos glorificando a Dios, ¿no? Creo que toda la Biblia está centrada en la gloria de Cristo. Creo que todo el deseo del Señor está centrado en que conozcamos más a Cristo. Y el ministerio de jóvenes debe de ser eso, debe estar enfocado en eso. Partiendo de esa premisa, tratar de esforzarnos cada día por mostrar a Cristo en medio de todos los detalles de la vida, surge una interrogante más y parte del hecho de la actualidad. En esto que muchos llaman la era digital, en donde los jóvenes de pronto pueden ir a las reuniones, a las actividades y centrar su vida de pronto en lo que es tendencia, en lo que de acuerdo a lo que viven está surgiendo o está en la palestra.
¿En qué se están enfocando ahorita los ministerios de jóvenes? Centran toda su atención de pronto en buscar entretener a los chicos, en tenerlos allí durante un día a la semana desarrollando un programa, una actividad, o en la actualidad nuestros ministerios juveniles sí se están dando la tarea de entrenar, de hacer de que los muchachos puedan crecer en la gracia de Dios, puedan apasionarse por disfrutar, predicar el Evangelio de Jesús. Partiendo de allí, pueden surgir muchas respuestas, pero de acuerdo a lo que ha sido tu trabajo, Josué, ¿cómo puedes entonces dar una respuesta? ¿Está el Ministerio de Jóvenes en estos tiempos más orientado a entretener o está más orientado a capacitar, a preparar, a entrenar? Ok, tengo tres respuestas para ello, para esta pregunta. Sin embargo, quisiera solamente, antes que nada, decir que no creo que la respuesta que voy a dar tenga el tinte de ser absolutista o que sea contundente, ¿no? O que quiera meter a todos en el mismo costal. Como tú lo expresaste, quiero hablar acerca de mi experiencia. No puedo hablar por todos los ministerios de jóvenes porque yo creo que hay algunos que lo están haciendo muy bien, que otros que, como el mío, que también tiene debilidades como cualquier otro. No creo que haya ministerios perfectos. Entonces, en ese marco, quiero hablar de tres debilidades en cuanto al enfoque que tenemos en los ministerios con jóvenes. Si alguno de ustedes se ve reflejado en ellos, presta atención. Si algún otro dice, ese lo superamos ya nosotros, qué bueno, gracias a Dios. Y si hay alguno más que sea importante agregar, pues ahí nos manden los comentarios. Pero entonces, bajo esa perspectiva, y lo digo, Iván, porque creo que algo que ha hecho mucho daño al ministerio con jóvenes, y será un cuarto que no agregué, es que siempre los que hablan del ministerio de jóvenes se ven los más relevantes, los más novedosos y los que tienen todo bajo control. Y es complicado porque no es cierto, o sea, y no quiero dar esa impresión para nadie, ¿ok? Yo creo que aquí me están viendo, lo compartí en mi muro y seguramente está viendo gente de mi iglesia, personas cercanas que viven día a día conmigo el ministerio y saben que no es fácil. Entonces, bajo ese marco quiero responder estas tres preguntas. Lo primero es que tristemente el Ministerio de Jóvenes en muchos lugares tiene las expectativas incorrectas y el enfoque es incorrecto en cuanto a su expectativa. Muchas veces queremos que los chicos que vayan a la iglesia sean chicos buenos, no sé cómo digan en Venezuela, como no sé, alguien que es aplicado en la escuela, que le va bien en sus notas, que tiene un buen trabajo, que se gradúa. Sí, alguien destacado, un chico bueno, que no se mete en drogas, que no tiene vicios. Y creo que es un anhelo bueno, o sea, no es un anhelo malo, o sea, todos quisiéramos que nuestros hijos fueran buenos muchachos o buenos ciudadanos, pero creo que el llamado de Dios es superior a ese. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hace tiempo prediqué sobre la historia del hombre rico en Lucas 18 y hago la descripción de este hombre rico, ese hombre preeminente, dice Lucas, que había cumplido con toda la ley, que tenía ningún pelo, decíamos acá, ningún pelo lo tiene fuera de su lugar, todo estaba bien peinado y todo, y no pudo seguir a Cristo, no pudo tener la vida eterna. Y lo que yo hablaba con los chicos y con los papás en su tiempo, es que muchas veces nosotros deseamos que nuestros hijos sean como ese hombre rico. Y no nos damos cuenta que no va por ahí. Este hombre rico, no voy a contar toda la historia, pero hay una verdad de la historia muy interesante que se acerca con Jesús diciéndole, maestro bueno, que haré para dar la vida eterna. Y Jesús le da una enseñanza teológica simple, pero profunda. ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, solo es Dios. Jesús le dice a este hombre, solo Dios, solamente Dios es bueno. Y versos más adelante, básicamente, en resumen, este hombre está diciendo, bueno, Dios es bueno y yo también. Y es como con ganas de agarrarle la cabeza a ver qué parte no entendiste de solo Dios es bueno, ¿no? Porque él sentía que había cumplido todo de su juventud, que pues nada le faltaba y obviamente Jesús lo confronta con otra área y pasa eso. En contraste, en este mismo pasaje, Lucas ordena la historia del hombre rico, después habla de la crucifixión de Cristo y después viene la historia de Zaqueo. Alguien que robaba, alguien que mentía,
alguien que andaba muy perdido, que ningún papá quisiera que sus hijos anden en el paso de Zaqueo, en los pasos de Zaqueo. Pero sorprendentemente Zaqueo fue el que recibió la vida eterna y quien mostró los frutos. Y para aquellos que interpretan alegóricamente la petición de Jesús al hombre rico de vender todo lo que tenía y dar a los pobres, dicen, pues Jesús está haciendo una alegoría. Pues no creo, porque Zaqueo lo hizo, sin que se lo dijeran. La mitad de mis bienes doy a los pobres y sin algo defraudable se lo devuelvo 4 veces. Es interesante los resultados que hubo en la vida de Zaqueo, espirituales. Y los resultados bonitos de un chico bueno que había en el joven rico, o en el hombre rico, fruto de su religiosidad, pero estaba vacío por dentro. Por eso Jesús confrontó a los fariseos diciéndole, ustedes son sepulcros blanqueados, se ven muy bien por fuera, muy arreglados, pero por dentro hay muerte, no hay vida. Entonces, creo que un mal enfoque de los ministerios hoy en día es querer que los muchachos solamente sean chicos buenos. Y aquí lo explico con una historia de mi experiencia. Un chico, voy a omitir su nombre, pero de una congregación en la que me tocó servir, estaba metido en varias adicciones, en varios vicios. Su mamá siempre pedía que oráramos por él, que oráramos por él para que viniera a la iglesia, para que Dios cambiara su vida, etc, 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 etc. Y yo siempre pregunto a estos papás, pues, ¿qué papá no hay en el mundo que quiera que su hijo esté libre de adicciones? ¿Ustedes creen que su vecino, el que no conoce al Señor, quiere que su hijo esté libre de adicciones? Claro que sí, o sea, es la lógica. O sea, tampoco es como que no, a mí no me da igual que sea un borracho. No, yo creo que cualquier papá, en su sano juicio, quiere que su hijo no esté libre sin adicciones. Esta hermana quería que su hijo se acercara a la iglesia para que Dios lo transformara. Y es un deseo bíblico, es un deseo excelente. El asunto es que al tiempo este chico va a un campamento, cree en el Señor Jesucristo, le entrega su vida, comienza a avanzar a pasos agigantados en su crecimiento y era alguien completamente nuevo. De hecho, aún recuerdo cómo oraba y oraba de una forma tan simple, tan chistosa que yo añoro orar con esa ingenuidad. Y recuerdo que un día él llegó diciéndome, José, descubrí que hay gente que con sus carreras sirve a Dios y se van de misiones a como lugares. Yo le dije, sí, hay un llamado específico de parte de Dios para personas que hacen eso. Y se me hizo mucho, quiero conocer más, porque estoy terminando mi carrera, estoy haciendo ingeniería, me acuerdo, y yo creo que yo estoy haciendo un proyecto para hacer un proceso sustentable de agua para las comunidades, pero yo quiero involucrar a Dios, yo quiero hacer eso. ¿Cómo comienzo? Yo, vamos a hablar con el pastor de la iglesia, vamos a hablar con tu mamá. Entonces, cuando él va y habla con su mamá le dice, quítate eso de la cabeza. Tú terminas tu carrera y te consigues un trabajo. Eso no es para ti. Y ahí, Iván, es donde quiero hablar. Y quiero hablar a todos los papás que están viendo aquí. Muchas veces ustedes quieren que sus hijos sean chicos buenos y usan a la iglesia para que ellos sean chicos buenos, sean hijos obedientes, porque la iglesia da buenos consejos. No queremos malos ciudadanos, no queremos ciudadanos perezosos ni personas haraganes, queremos que todos sean disciplinados y sean buenas personas en el buen sentido de la palabra, definitivamente, ¿no? Hacemos acción social, hacemos cosas de esas, pero el llamado de Dios para la vida de nuestros muchachos, de los muchachos de nuestra iglesia y de sus hijos y de nuestros hijos, es superior a solamente ser buenos muchachos. Es un llamado a perderse a sí mismos, a negarse a sí mismos, a tomar su cruz todos los días y a seguir a Cristo con todo lo que son. Y ese es el primer enfoque que creo que la iglesia tiene desordenado, que quiere que sus hijos sean buenos muchachos. Y no es que sea malo, es bueno. Pero hay algo mejor, que es el supremo llamamiento que recibimos en Cristo Jesús. No estoy diciendo que todos van a ser pastores, ni todos van a ser misioneros. Pablo no lo estaba tomando en ese sentido, sino sencillamente, Pablo lo está tomando, ahorita lo vamos a leer en Filipenses 3, dice, perdí todo a fin de conocer a Cristo. Entonces, el supremo llamamiento que Dios nos ha hecho es a conocer a Cristo y a vivir para Él completamente. Y bueno, ese es el primer, creo, enfoque no correcto. El segundo, voy a pedir más rápido. Muchas veces los ministerios de jóvenes se enfocan en las relaciones, o sea, en que todo tenga que ver con relaciones, con activismo, bueno, el activismo es la última, pero con relaciones, con que el pastor sea una especie de coach, que sea una especie de papá, que sea una especie de mentor,
no sé. Y aunque estoy de acuerdo con que el pastor funciona a veces como mentor de algunos, como coach de otros, con ánimo y todo eso, eh, algo que la iglesia a veces no tiene bien enfocado es que es el ministerio pastoral. Y es muy importante que la iglesia enfoque el ministerio pastoral a nivel iglesia, pero también a nivel de ministerio de jóvenes. La tradición muchas veces nos ha hecho pensar, y creo que escuchen esto que voy a decir, perdón, porque se puede malinterpretar, pero muchas veces tradicionalmente creemos que la principal labor del pastor es pastorear a través de las relaciones y no a través de la enseñanza bíblica. ¿Ok? Con esto no estoy diciendo que el pastor no deba de relacionarse, claro que no, soy un firme creyente de eso, ¿no? La clásica frase del pastor huele a oveja, y estoy de acuerdo con ella. ¿Sí me explico? Está bien. El asunto es que necesitamos ser honestos. Una persona no puede estar al pendiente ni de 50 personas en todo lo que necesita. O sea, es complicada la expectativa que muchas veces tiene la iglesia acerca del líder o el ministro con jóvenes. ¿Sí me voy a entender? Y otra cosa importante es que creo que lo que debemos ser para los jóvenes es un pastor desde el modelo bíblico. Alguien en quien saben que pueden contar para instruirles, alguien que puede acercarse a ellos para guiarles, pero sobre todo es alguien que está pasando el tiempo en oración para enseñar la escritura y para guiarlos a ellos a través de la escritura y a sus familias. Y eso es algo que no sabemos valorar, ¿no? Y no sabemos valorar porque es cierto que hay una decadencia en la predicación de la iglesia. Es cierto que hay una falta de preparación de las personas que van y predican en la iglesia, ¿no? Pero cuando alguien se toma en serio la labor de predicar el evangelio, y no el fin de hacerlo algo técnico, algo profesional, no estoy hablando de eso, sino con el tiempo que demanda, ¿no? Pablo le dice a Timoteo, preséntate como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y a qué se está refiriendo Pablo? Que use con precisión la palabra de verdad. O sea, esa labor, si Dios algo me va a demandar, es, ¿predicaste mi palabra con precisión? ¿O te hiciste loco? Y dijiste, híjole, es que anduve acá, ando visitando, anduve haciendo, y pues ya, lo que Dios me dio ahorita en la mañana, me levanto, un bosquejo rápido ¿sí me explico? Pero tristemente muchas veces eso es lo que se brinda para las iglesias. Y las iglesias deben de aprender que el ministerio de jóvenes está enfocado en la enseñanza y que el ministerio pastoral está enfocado en la enseñanza para sus hijos y en la guía y en todo lo demás que necesitan, pero priorizando la enseñanza. ¿Ok? Y bueno, eso es un asunto que podemos desarrollar más adelante, pero esto es importante porque muchas veces a mí me ha pasado que llegan chicos a decirme, oye, José, quiero hablar contigo, mira, pasó esto, ya es de saber, ¿no? Y yo, ya de saber qué, ¿no? Y dijo, pues lo que está pasando, yo, pues no sé, o sea, si quieres platicar algo conmigo, dímelo, ¿no? ¿Cómo que no sabes, no? Y luego de repente los papás es, ¿cómo que está pasando esto y Josué no sabe? Y yo siempre digo, pues no soy adivino, o sea, soy pastor, o sea, no tengo habilidades psíquicas, no tengo habilidades de adivinar lo que sucede, o sea, sé lo que me cuentan, sé lo que me piden para hacer, ¿no? ¿Sí me explico? Pero muchas veces se tiene ese enfoque de que el pastor es una especie de patriarca que pastorea a los muchachos siendo todo para ellos, cuando no debe ser así. Yo no soy el encargado de la disciplina para los muchachos, sino sus papás. ¿Sí me estoy a entender? Cuando los muchachos sean adultos y pertenezcan a esa iglesia adulta y sean responsables de sus hechos, es cuando el pastor se hace responsable de ejecutar la disciplina dentro de la iglesia. Pero muchas veces creemos que el pastor funciona con un enfoque incorrecto. Entonces creo que si los ministerios se mantuvieran enfocados correctamente en eso, sería mucho mejor. Y finalmente el último enfoque creo que tiene que ver con el activismo con jóvenes. Muchas veces los papás ven a los muchachos jugando Xbox todo el día, perdiendo el tiempo en Netflix y quieren que la iglesia haga algo o actividades para que los muchachos no estén pegados en la televisión. Bueno, esa no es labor de la iglesia, esa es labor de los padres. Si yo siento que mis hijos están viendo mucha tele, que de hecho de paso no ven casi tele ellos, pero más que la necesaria cuando necesitamos trabajar.
Pero si yo veo que mis hijos están perdiendo mucho el tiempo, la solución no está fuera de casa, está en casa. Está en la dinámica de casa. Si veo que mi hijo tiene hábitos incorrectos, no se los enseñó el pastor o la iglesia, se los enseñé yo, como en la casa. Y creo que muchas veces la iglesia tiene o está enfocada en que los muchachos estén en el activismo, que hagan esto, que hagan lo otro, que hagan aquello, que carguen bancas, que llévatelos a algún lado o haz algo con ellos. Espérenme, mi labor no es mantenerlos activos. No soy un coach, no soy un entrenador de la universidad. Sí me estoy entendiendo, o sea, mi labor es guiarlos a través de la escritura para que conozcan el evangelio. Yo creo que también parte de la crisis que estamos enfrentando en ese tiempo, Iván, tiene que ver con que la gente está lidiando con su familia, que estamos lidiando con nuestra familia 24 horas al día, 7 días a la semana. Y creo que hay muchas crisis ahora porque tengo al adolescente ahí en casa todo el día y tengo que aguantarlo, ¿no? Tengo que chutármelo todo. Soy maestro de secundaria y hay un meme que compartimos los maestros porque ahora que se fue la educación en casa y que hicimos todo por Zoom, los papás, hay un meme que dice que los papás están diciendo, maestro, es que mi hijo no quiere trabajar, no quiere hacer nada en casa. Y el meme dice, qué raro, acá en la escuela siempre hacía todo, ¿no? O sea, que es como siempre a la inversa. El asunto es que esos tres enfoques o malos enfoques han estado presentes tal vez en mi experiencia, ¿no? El mal enfoque acerca de querer buenos muchachos en lugar de siervos del Señor, de personas que iban para la gloria de Dios, que es muy diferente, que enfocados más en querer la relación, que es importante y ahorita hablamos de ella, pero y no en la enseñanza bíblica, y finalmente estar enfocados más en el activismo, en ver la multitud, en ver que los jóvenes estén brincando, en ver que los jóvenes estén aglomerados, en ver que hay muchos jóvenes en lugar de lo cualitativo, que tiene que ver con el crecimiento orgánico, ¿no? En ellos. Es interesante esos tres enfoques que estás planteando porque quizás durante tanto tiempo hemos esperado en los ministerios de jóvenes todo lo contrario, que podamos meter en un frasco a un joven y que durante 10, 12, 15 años que pueda asistir sistemáticamente a esas actividades, el resultado final sea un joven que destaque en la música, que destaque en la oratoria, pero cuando está a sola su vida es un desastre, porque sencillamente el Evangelio durante esos 10, 12 años nunca trastocó su mente y su corazón. Sí. Y también un punto que llama mi atención, Josué, es que a veces en las congregaciones, partiendo de lo que es el ministerio de jóvenes, muchas veces los padres, sabiendo la situación por la cual viven con jóvenes adolescentes ya que entran a ciertas etapas en las que son bastante difíciles, por ellos mismos no haber tenido una experiencia, un compromiso con el mismo Dios, dejan la tarea a la iglesia. Y dicen, el trabajo no es de nosotros, el trabajo es de la iglesia, pero creo que el primer ministerio de cada uno de nosotros parte desde casa, la familia. Y también podemos ver esas dos caras dentro de los que participan en los jóvenes, cómo se nota la diferencia que de esos jóvenes que desde casa hacen un altar familiar, que sus padres con ahínco, con esmero, no forzando, no obligando, sino le hacen entender de que en gratitud a Dios hay que buscarle, hay que vivir en integridad, no verlo como un sacrificio, como algo muy difícil, sino de que esto es lo que realmente va a hacer de que yo pueda agradar a Dios, pueda edificar a la iglesia, pueda dar testimonio al mundo, pueda yo seguir siendo parte del propósito de Dios. Allí notamos la diferencia de esos jóvenes que llevan vidas de consagración, vidas de entrega al Señor, que si fueran a la universidad y obtuvieron una profesión, dedican esa profesión para servir a Dios. Pero también podemos ver la otra cara de jóvenes que duraron un buen tiempo en las actividades, que se graduaron y pareciera más de que están allí es por la mera obligación de que sus papás no los regañen, no los exhorten,
Pero cuando ya llegan a la mayoría de edad, al no tener un encuentro con el Señor, al Evangelio no llegar de una manera profunda a su vida, pues muestran cuál ha sido durante tanto tiempo su realidad. Y son detalles que creo que, como bien tú decías, en tu experiencia, porque de pronto no podemos enmarcar a todos los ministerios que están de pronto padeciendo de esta situación, sino que hay otros que también con humildad y con ahínco lo están haciendo de una manera correcta. Necesitamos nosotros evaluar. Por eso es este conversatorio, que a través de lo que nosotros estamos tratando, el enfoque dentro de los ministerios de jóvenes, podamos hacernos la pregunta: ¿qué tan acertado o qué tanto no he estado acertado desarrollando las dinámicas dentro de lo que es el ministerio de jóvenes? Ahora bien, ¿cómo puedo o cómo podemos nosotros comenzar a trabajar con un enfoque que realmente agrade a Dios? Independientemente, yo no quiero ser más puntual con esto. Estamos en este nuevo contexto que es la pandemia. Muchos no podemos congregarnos, reunirnos como lo hacíamos durante cada semana y en este particular con los jóvenes. ¿Cómo puede un ministerio de jóvenes, partiendo de este contexto y aún después que salgamos de este contexto, ser un ministerio que esté bien enfocado y que se dedique a agradar a Dios? Ok, para responder a esa pregunta, hay otra que estaba antes que me hiciste, de cuáles serían las razones de la ausencia de un correcto enfoque entre los ministerios juveniles. Tengo algunas enlistadas que obviamente la siguiente respuesta se contesta haciendo una antítesis de estas, ¿ok? Lo primero que creo es que muchas veces como iglesia en general tenemos una falta de visión bíblica sobre el ministerio y cómo podemos tener un enfoque más que agrade a Dios, que impacte al mundo, tiene un enfoque bíblico. O sea, que nuestro enfoque realmente esté sustentado por la palabra. Somos llamados a ser discípulos a todas las naciones. Somos llamados a ser discípulos de Cristo. No estamos llamados a hablar de finanzas, no estamos llamados a hablar de cosas de la sociedad, de las noticias, de política. Estamos llamados a hablar del Evangelio de Cristo y a dar a luz a creyentes a través del Evangelio. Entonces, yo creo que muchas veces como iglesias hemos renunciado al llamado a esa labor y nos hemos enfocado en otras cosas. De hecho, casi siempre que me inviten a predicar con jóvenes en algún lado, casi siempre las necesidades son las mismas. Siempre, porque son jóvenes, o sea, y todos hemos pasado por ahí. El asunto es que el remedio es distinto en muchas ocasiones. Es que los muchachos están muy distraídos con la tecnología, con el celular, ¿por qué no les hablas de que es mal usar el celular? ¿O por qué no les das estrategias para que dejen de usar tanto el celular y empiezan a leer más la Biblia? Yo no, pues si fuera una varita mágica, claro que lo haría, ¿no? Y hay veces que creen, y este es el error más común, se nos olvida, a ver, para no hacerme bolas. El error de fondo es que desconocemos a veces la doctrina bíblica. Y como muchas veces no la tomamos en cuenta, se nos olvida que conocer la doctrina bíblica es útil para la práctica. ¿Ok? Por ejemplo, creo que se nos olvida que el ser humano es malo. ¿Ok? Se nos olvida que estamos depravados, que estamos caídos, que estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado. Y como se nos olvida eso, creemos que somos buenos y que tenemos la capacidad de cambiar por nosotros mismos. Entonces lo que queremos es que los chicos dejen el celular para que puedan leer más la Biblia. Pero si tuviéramos la doctrina acá, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Lo que están reflejando los muchachos no es otra cosa que la naturaleza pecaminosa en la que nacimos. No nos interesa la palabra del Señor. Entonces, como no nos interesa la palabra del Señor, caemos en un círculo vicioso y lo que hacemos es, bueno, vamos a hablarles de otra cosa que les llame la atención con tal de tenerlos aquí cerquita. Creemos que si les hablamos de adicciones, de relaciones sexuales, de noviazgo, son temas que les interesan, medio usamos la Biblia para hablar de ellos y lo importante es tenerlos aquí cerquita. Mira, ya llenamos un evento, hablamos de relaciones sexuales y llenamos un evento de jóvenes. Y buscamos que el camino para que ellos amen al Señor sea a través de sus propias obras. Y es un error doctrinal.
Si yo sé que el muchacho está metido en los videojuegos, está metido en el celular y que no le gusta leer la Biblia, bíblicamente es porque le falta el evangelio. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso Pablo en Colosenses dice que no acepten esas enseñanzas de no toques, no comas, no hagas esto, no hagas lo otro, porque tales enseñanzas tienen a la verdad cierta apariencia de piedad en el trato duro del cuerpo, pero no tienen capacidad contra los apetitos de la carne. Solo el evangelio. Entonces, para provocar que ese chico sea una tierra fértil para los buenos modales que tanto quieren los papás o que tanto queremos todos, ¿no? Tenemos que predicar el evangelio. Y creo que esa es la falta de visión bíblica, la falta de una doctrina bíblica en las personas que guían a los jóvenes. Porque sé que a los papás, a la iglesia les apura que los jóvenes estén distraídos en otras cosas, pero no es porque sean jóvenes necesariamente, sino porque son seres humanos como todos y nuestra naturaleza es no escuchar a Dios. Y la única forma para que eso cambie no es a través de conferencias atractivas para que ellos escuchen, sino es predicándoles el evangelio de una forma significativa para ellos, claro está, de una forma clara para ellos, definitivamente, ¿no? Pero es a través del evangelio. Y creo que el problema es que la iglesia muchas veces no está haciendo el enfoque bíblico correcto. Otra cosa que pudiéramos es tener expectativas bíblicas, no expectativas no bíblicas. La primera pregunta que me hacen cuando conozco a alguien, digo, tú no me la hiciste y gracias. Pero la primera pregunta que normalmente hacen los líderes de jóvenes cuando vas a un evento de líderes de jóvenes, algo así, es, ¿cómo te llamas? ¿De qué iglesia vienes? ¿Y cuántos jóvenes hay en tu unión? O en tu reunión, ¿no? No, es como cuando alguien se muere y preguntamos por curiosos, oigan, ¿y de qué se murió? Porque queremos como pensar en nuestra muerte y queremos pensar en nuestro grupo de jóvenes, ¿no? Y queremos compararnos porque nuestras expectativas no son bíblicas. Entonces, para estar enfocados en el Señor, nuestras expectativas tienen que ser bíblicas. Acabamos de terminar de estudiar la carta de Colosenses con un grupo de jóvenes y cuando llegamos a Colosenses capítulo 3, cuando Pablo dice que si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, y luego da un listado de muchas cosas, dice que la palabra de Dios mora en abundancia en ustedes, y después llega la familia. Esposas, amen a los esposos como Cristo amó. Perdón, esposas se sujetan a sus esposos, esposas, amen a sus esposas, hijos obedezcan a sus padres, padres no exasperen a vuestros hijos. Habla del modelo familiar, de la dinámica familiar cristiana. Y les dije a los muchachos, les dije, mírenme a los ojos, bueno, estábamos en Zoom, y volteé hacia la cámara y dije, todos prendan su cámara y mírenme ahorita en este momento. Porque al final viene una advertencia de Pablo. Que quien no obedezca esas palabras va a sufrir consecuencias. Y les dije, los veo a ustedes, y a mí no me interesa tener un grupo de jóvenes ahorita de cientos o de miles. Me interesa que en ustedes haya los frutos bíblicos. Y ahorita que los veo, pienso en el esposo que van a elegir, en la esposa que van a elegir, en la familia que van a construir, en los hijos que van a tener. Y quisiera que en 5, 6 o 10 años que eso pase, ustedes no tengan que sufrir divorcios, ustedes no tengan que sufrir pérdidas del matrimonio o vivir infelices en la vida familiar. Escuchen desde ahora, aprendan a elegir con quién se van a casar, aprendan el modelo bíblico para casarse, para vivir en familia. Hay una estructura, hay un modelo de parte de Dios. Él inventó el matrimonio, Él inventó la familia y Él es dueño de la familia. Entonces, cuando tu corazón está más puesto en los números y en las expectativas que tienen todos los grupos, ¿sí me explico? O no todos, sino la gran mayoría. Estas expectativas de, no, que haya show, que haya esto, esas expectativas no son bíblicas. Nuestras expectativas deben de ser que estos muchachos puedan vivir el evangelio, vivir a sus familias, tomen buenas decisiones y que en un futuro podamos seguir deleitando con ellos y estando con ellos, viendo a sus hijos crecer, viendo a sus hijos madurar en el Señor, viendo a ellos madurar en el Señor. O sea, mis expectativas hasta hace algunos años habían sido otras. Mis expectativas ahora son verlos y verlos a futuro.
porque quiero que ellos a futuro estén en el camino del Señor. Si no, el ministerio de jóvenes, si yo no predico el evangelio, si no predicamos el evangelio, como tú le dices hace un momento, el ministerio de jóvenes, después de algunos años para ellos, va a ser algo así como haber pertenecido a los Boy Scouts, para haber pertenecido a un grupo de taekwondo, de fútbol, quizá unos amigos, y ya. Pero si ellos se encuentran con el evangelio realmente de Cristo, tienen la oportunidad de crecer y madurar espiritualmente para siempre. Y bueno, en general creo que esos serían los puntos de estar enfocado, ¿no? Es tener una visión bíblica y tener expectativas de resultados bíblicos, ¿no? Bien, a todos los que han venido desarrollando con nosotros este tema, hoy estamos hablando enfocados en la meta con el pastor Josué Lara. Y bueno, ya hay algunos que han comentado de diferentes partes. Y si usted le ha llamado la atención o ha surgido alguna interrogante, no dude en poder escribirla. Tendremos o apartamos un momento para que usted pueda hacérsela llegar al pastor Josué. Ahora, quisiera partir del hecho de lo importante que es poder tener ese enfoque con esas tres características que nos has mencionado, porque me he dado cuenta de en estos últimos tiempos la forma en cómo muchos de nuestros jóvenes conocen de tantos temas. Conocen, dependiendo del país en el que estamos, México muchas veces ha tenido en el campo futbolero, selección mayor, la bendición de ir a mundiales. Algunos de sus jugadores han estado en ligas europeas, juegan torneos europeos importantes. Eso, si hablamos con un joven que es caballero, lo puede manejar a la perfección, aún sin ser deportista, sino ser fanático. Si es el caso de las muchachas o de las damas, el tema de conversación es la banda o el artista tal o cual, que si la aplicación ahora nueva que llega a nuestros teléfonos. Y lo que me ha preocupado, Josué, es ese desinterés de muchos de nuestros jóvenes, pero aún más llama mi atención la pasividad de los líderes o pastores que, viendo esa realidad y comenzar a redireccionar el trabajo y comenzar a poder hacer más fuerza en esas necesidades, dejan que sigan pasando el tiempo y las cosas sin detenerse a pensar de que ese joven o esos jóvenes, ya sean 10, 15, 20, 40, 50, que Dios ha puesto delante de ti, esos 10, 15, 20 o 50 jóvenes, al final Dios demandará lo que hiciste y dejaste de hacer. Trabajar con jóvenes, aunque es una bonita oportunidad para poder ser pieza fundamental, usado por supuesto por el Señor para ser de bendición a su vida, debemos entender de que necesitamos estar con ellos enseñándoles lo que realmente es el Evangelio. Como bien tú has dicho, es el centro o el fundamento de lo que es la praxis de la vida cristiana y donde realmente vamos a ver el verdadero cambio en la forma de pensar, de hablar y de hacer las cosas en el día a día. Ahora, ¿cómo nuestros jóvenes, como lo mencioné hace un momento, pueden darse cuenta que están siendo llamados a poder entonces hacer una nueva redirección en cuanto al trabajo con los jóvenes o dentro de lo que es el ministerio juvenil? Es decir, ¿quiénes están llamados a poder, entre los primeros llamados a poder entonces dar el ejemplo de ese nuevo enfoque, en sentarse un momento, si son 2 o 3, y decir, bueno, hasta este momento no hemos hecho las cosas como deberíamos hacerlas, pero vamos a comenzar entonces a buscar de Dios, a centrarnos en lo que realmente es el Evangelio para entonces desarrollar programas, actividades que realmente puedan marcar la vida de nuestros jóvenes? Creo que quienes están llamados a vivir dentro de este enfoque, yo diría toda la iglesia.
No hay alguien que no esté llamado a vivir. La pregunta se puede responder tal vez muy simplista o muy profunda. Quiero tratar de hacerla profunda y simple y rápida. Creo que las iglesias, a ver, cuando mi hijo, y quiero contar para esto una historia de mi hijo rápido. Yo me ataqué, yo tenía mucho trabajo cuando mi hijo tenía como 2 años, 1 año y medio, 2 años, mi hijo mayor, y recuerdo que fuimos a una piñata, a una fiesta, no sé cómo le llaman fiesta feliz. ¿Rompen piñata en Venezuela? Sí, sí. Ah, ok. Y cuando llegó el piñata, imagínate yo, siempre que era un hijo hombre, rudo, un varón, llegaron a la piñata y llevo a mi hijo que rompa la piñata. O sea, es el orgullo de un papá, no sé por qué. O sea, estamos orgullosos de que nuestros hijos rompan la piñata. Y cuando lo llevo, él le tiene miedo a la piñata y no le quiere pegar y llora y me abraza y dice, no, 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 no. Y yo obligo, voy y estaba frustrado yo porque no quiso pegarle a la piñata. Y yo me frustré mucho como papá. Me hizo pasar bochorno enfrente de la gente porque el hijo de Josué no le quiso pegar la piñata. Cualquiera lo dejaría pasar y está bien, todo ese rollo, pero yo me agüité mucho, me entristecí y me entristecí porque mi hijo no cumplió mis expectativas de pegar, romper la piñata. Sin embargo, hubo un poco de molestia de mí hacia él o de frustración hasta que mi esposa me dijo, Josué, en los últimos meses no has estado mucho tiempo en casa, estás muy ocupado todo el tiempo. ¿Quieres que Caleb tenga seguridad? Tienes que pasar tiempo con él. Yo me entristecí tanto de darme cuenta que yo era responsable de la seguridad de mi hijo como padre. Y es algo bíblico, ¿no? Los padres somos esos valientes con las saetas para lanzar. Somos quien damos el impulso a nuestros hijos. Yo tuve que ir a oración al Señor a arrepentirme. Empecé a pasar más tiempo con mi hijo, mucho tiempo, y ahorita paso tiempo con él también, mucho ahora con el encierro. Y recuerdo que fui a comprar una piñatita chiquita. Y llegamos a casa y le dijo, vas a romper la piñata. Y empezó a pegar la piñata y ya, un asunto resuelto. Llegamos a una fiesta de un primito de él y llegó su prueba, ¿no? Era la siguiente fiesta. Y en Instagram tengo un video donde él rompió la piñata de bebé. Entonces, llega, sigue Caleb, le dije, vas tú, Caleb, como lo entrenamos, le di el palo, él me volteó a ver y fue, le pegó a la piñata, bravo, entregó el palo y se regresó. Ay, tanta satisfacción que yo sentí de que mi hijo le pegara la piñata. Eh, el asunto es que el problema era yo, no él. Y creo que la iglesia adulta, si no entiende que es la responsabilidad de la iglesia, no de un pastor, no de un líder, la responsabilidad de la iglesia dirigir a los jóvenes, estamos estamos en otro concepto bíblico. La carta de primera de Juan dice 1.7, que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es decir, la iglesia es la encargada de mantener esa comunidad en la gracia de Dios, en la luz de Dios. Eh, y los jóvenes tienen que recibir buen ejemplo de los adultos. Yo creo que cuando Pablo dice que disciplinen en el primer capítulo, en el capítulo 5 de la primera carta de los Corintios, a ese hombre que tenía por mujer a la esposa de su papá, y el tal debería ser expulsado, porque esas cosas no se ven ni siquiera en los incrédulos, dice Pablo. Y por hacer esa labor de disciplina, la iglesia es cuidada, y entre ellos los jóvenes. Los muchachos están acostumbrados a ver una iglesia eh, pusilánime, que no trata bien con el pecado, que no trata bien con la disciplina. Y como tratamos de decirles a ellos que vivan en santidad, dicen, ¿me explico? Si la iglesia cambia, por eso mi mayor trabajo o mi deseo, ahorita que estoy en esta etapa un poquito más adulta, donde no entiendo muchas bromas de los chicos, donde ese trabajo ya está en su mundo, a pesar de que estoy joven, y tengo un traductor entre ellos que me interpreta todo, le digo, oye, ¿qué quiere decir eso que dijeron? Y ya me empieza a decir a qué se refiere. Pero mi labor ahorita, yo estoy muy enfocado en la iglesia adulta.
en predicar para la iglesia adulta. Lo sigo haciendo con los muchachos, obviamente, pero estoy tratando de llegar a la iglesia adulta, de llegar a cambiar el modelo de iglesia para las siguientes generaciones. Creo que si una iglesia quiere trascender, debe estar enfocada en las siguientes generaciones, de la forma correcta, no de la forma, de forma obstinada con la relevancia y con el show y con querer ser originales en todo, auténticos. Y no necesita eso los muchachos. Los muchachos necesitan un ejemplo de la iglesia. Necesitan que los que están entrenados, los que son espirituales, les guíen a ellos con mansedumbre, que tal vez son inmaduros. Pero en lugar de eso que tenemos, iglesias que se dicen espirituales y que no pueden aceptar el cabello largo de un chico que es inmaduro, que no es un gran problema si tú eres maduro en la fe. Muchas veces hemos interpretado el texto de que tenemos que hacer cosas por los más débiles, diciendo que yo debo dejar de hacer ciertas cosas por el hermano adulto que se queja. No. A ver, ese hermano adulto que se queja, si tú sigues haciendo lo que haces, él no va a perder la fe, él va a seguir creyendo en Cristo. Los débiles son aquellos que apenas están comenzando a crecer y a conocer el Evangelio y que por tu mal testimonio dejan el Evangelio. Y creo que los jóvenes entran dentro o entran en parte de ese grupo de personas, de cristianos débiles. Y creo que la iglesia no está siendo propicia a eso. Y mi generación, estoy hablando de mi generación, la generación millennial, que todavía entró por ahí, somos un desastre. Perdón que lo diga, pero en manera general somos un desastre. Somos la generación más egoísta. Somos la generación que piensa más en sí misma que ninguna. Bueno, todos han pensado en sí mismos, pero tal vez lo estoy exagerando porque es mi generación y porque son mis propios problemas. Y no aprendemos que Pablo, en 1 Corintios, capítulo 8, cuando habla de no comer carne ofrecida a los ídolos, está diciendo que un ídolo no está en el mundo, puedes hacerlo, no pasa nada. Pero si uno de estos pequeños se pierde a causa de ti, entonces se la vas a ver con Dios. Y Pablo está diciendo que tenemos el superpoder y la capacidad de abstenernos de placeres por amor a los demás. Entonces, ¿quiénes son llamados? La iglesia. La iglesia es llamada a eso. Contribuimos, cada uno, dice Pablo, mire cómo sobreedifica a la iglesia. Porque todos contribuimos de alguna manera a la iglesia. Entonces la iglesia es llamada a esto. Y si como iglesia no agarramos la onda y creemos que los muchachos no se dan cuenta de cosas, los muchachos se dan cuenta de todo. Y creo que el testimonio de la iglesia es ese, es un llamado para la iglesia. El libro de Números, a todos los que nos escuchan, se los dejo de tarea leerlo. El libro de Números tiene 2 censos. Y hay una diferencia entre esos 2 censos. Y la diferencia no está en el número de personas. Digo que también es diferente, pero yo, mientras lo estudiaba, me puse a leer uno nombre por nombre. De esas veces que no quieres leer, así como que, no, me es un chorro de nombres ya, el que sigue, ¿no? No creo que esto venga en el examen en el cielo, o sea, esto ya, lo que sigue. Pero básicamente, ¿por qué poner los nombres? Y es algo muy importante, porque escribir esos nombres habla de que la palabra de Dios se cumplió. Lo que Dios les dijo que iba a pasar, se pasó. Y cuando mandan a las 2 espías a reconocer la tierra prometida, Josué y Caleb llegan diciendo, sí, les vamos a dar porque Dios está con nosotros. Y los otros dijeron, no, porque están muy grandes, hay gigantes y todo. Dios se enojó, se molestó con el pueblo y dijo, nadie va a entrar de ellos a la tierra prometida. De los mayores de 20, nadie va a entrar, excepto Josué y Caleb. Entonces, bajo esa tutela, ¿quiénes iban a entrar? Los niños, los jóvenes, los adolescentes. Y Dios les dice, y van a ver a estos que ustedes dijeron, son nuestros niños, son nuestros pequeños. Con ellos yo voy a entrar a la tierra prometida. Y el segundo censo es de las personas menores de 20 años, aquel entonces, antes de entrar a la tierra, o sea, 40 años. O sea, aquí están los 40 años, perdón, aquí,
aquí dice, los menores de 20 no van a entrar. Y durante todos estos 40 años, los niños crecieron, nacieron nuevas generaciones, y los que entraron fueron los que acá eran menores de 20. ¿Sí me estoy a entender, no? Entonces, creo que la enseñanza de esta parte de la Biblia es clara. Lo que Dios dice se va a cumplir. Y Dios hace lo que Él quiere hacer con quien Él quiere hacer. Nuestros jóvenes, los jóvenes de la iglesia, a esa edad de los 20 años están tomando decisiones muy difíciles también. ¿Qué van a estudiar? ¿A qué se van a dedicar? ¿Van a creer en Cristo o no? ¿Ya han escuchado suficiente el Evangelio como para creer o no creer? ¿Y con quién se van a casar? Y no entendemos que la iglesia es la encargada. La iglesia, no el ministerio de jóvenes, no el pastor de jóvenes, no el campamento. La iglesia es la encargada de proveer un ambiente en el que ellos puedan escuchar el Evangelio sanamente, apropiadamente, para que puedan conocer al Señor. Y bueno, o sea, esa sería mi respuesta. Sí, ya estamos llegando prácticamente al final de este gran conversatorio con nuestro hermano pastor Josué Lara. Y creo que para poder terminar de dar en el blanco, a todos aquellos que han tenido la oportunidad de acompañarnos, ¿cuál deberían ser esos resultados que al desarrollar ese enfoque bíblico, cristocéntrico, van a poder al final obtener los diferentes ministerios juveniles? Pablo dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa en mi vida para mí mismo, a fin de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Creo que el fruto que debemos de esperar es verdaderos creyentes, es decir, discípulos de Cristo, que vivan para su gloria, en lo que hagan, en lo que sea que hagan. Ese es el fin último y supremo, llegar a conocer al Señor. Que hagan lo que hagan, glorifiquen la vida, en su vida a Cristo. Pablo dijo en la carta a los Filipenses, ya sea por vida o por muerte, pero Cristo hace glorificado en mí. Un chico de 30 años, 28 años, llegó 29, llegó al ministerio de jóvenes adultos, creyó en el Evangelio, maduró en el Evangelio sorprendentemente, venía con varios problemas y Dios hizo algo en él impresionante a través de la palabra. Y fue alguien que creció, que maduró, de esas personas que dices, pues lo que dice Pablo, a los que antes conoció, a esos predestinó para que fueran santos sin mancha conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, y a los que él conoció, a esos glorificó, y en su vida está haciendo presente todo aquello. Cuando yo pensaba en él, su vida estaba radiante espiritualmente, estaba recuperándose de muchas cosas, tuvo un noviazgo ahora con una chica de la iglesia después de años de ser creyente, empezó su negocio. Yo decía, este chavo va a terminar, no sé, siendo alguien muy importante y muy útil para el reino de Dios. Una mañana recibo una llamada y tuvo un accidente automovilístico y falleció. Es un golpe del que muchos todavía no nos recuperamos bien. Y parte de mi frustración con el Señor era, había un chorro de... O sea, me quedé sin habla. Hasta que sentí una pregunta, o me hice una pregunta, ¿qué pensaría Rodrigo de esto? Y concluí, Rodrigo estaría bien con la decisión de Dios. Porque lo importante es que las personas vivan para la gloria del Señor, no importando que no cumplan todas sus expectativas, ni ministeriales, ni profesionales, ni nada. La expectativa es que los chicos que yo estoy sirviendo y ministrando realmente aprendan a vivir como extranjeros y como peregrinos en este mundo y no se aten a él. Claro que en el camino disfrutamos de este mundo, claro que en el camino disfrutamos de las bendiciones de Dios, que Dios nos da para conocerle más. Pero tenemos que tomar con más seriedad esto.
el fin último y supremo es que le conozcan a Él, que es el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado, y que vivamos para su gloria. Y en esas palabras hay mucho contenido, ¿no? Amén. Amén. Bueno, Pastor Josué, ya prácticamente estamos concluyendo este tiempo de entrevista. Queremos compartir contigo algunos saludos. Y por acá tenemos pues al Pastor Iván. Él nos dice: estimado hermano Josué, que el Señor le continúe usando en su ministerio. Gracias. No sé si conoces Rebeca Gutiérrez Peña. Dice: hola Iván, saludos. Josué Lara, excelente. Dios les bendiga, chicos. Tengo... ¿La conoces? Sí, cómo no. Ella y Josué, mi tocayo, llegaron a nuestra iglesia hace, no sé si recuerdo, hace un año. Ellos vinieron por la operación de su hijo menor. Gracias a Dios hubo la oportunidad de que un médico y un hospital acá se hicieran cargo de esta operación. Como iglesia les apoyamos ahí para venir y luego después en traer a Josué Junior. Y bueno, se mudaron para la ciudad de Monterrey y están ahí entre nosotros. Y sí, como no, les queremos mucho y les amamos. Sí, hay un conocimiento también de mi persona de ellos. Cuando yo estudiaba en el seminario, ellos también estaban allí. Josué, Rebeca, sus niños, y bueno, no sabía que participaban o estaban dentro de tu iglesia o la iglesia donde estás tú. Pues me les manda un gran abrazo cuando Sí, tengan la claro. oportunidad de verles, ¿verdad? Cuando quizás se presten las condiciones. Orábamos mucho también por su bebé y bueno, recibimos desde allá, desde México, buenas noticias, cómo aún en la foto se ha recuperado, así que bueno, bueno el Sí, poder sí. verle también a ella. Es Y una bueno, por bendición muy aquí, bien. sí, Frangimar Barrios de Martínez dice: Pastor Josué, Dios le continúe usando, buen tiempo. Gracias. Bueno, Pastor José, creo que ha sido pues, de mucha bendición todo lo que ha podido compartir con nosotros. Hay ahora un gran compromiso de parte de todos y cada uno de los que Dios ha puesto delante para trabajar con jóvenes, y creo que más allá con la iglesia misma, de poder redireccionar muchas veces las dinámicas, las formas en cómo estamos llevando a cabo nuestra vida. Aprovechar este peregrinaje para honrar a Dios, para glorificar a Dios y para poder seguir creciendo en gracia. Quisiera pues que pudiese decir unas últimas palabras, algún último consejo. Este es tu tiempo. Pues bueno, no sé, amigos que nos escuchan, es una bendición poder compartir de esta manera y pues nada, el ministerio con jóvenes es complicado, pero creo que si lo vemos bíblicamente, recordamos que el yugo de Cristo es fácil y es ligera su carga, porque Él es quien lo sostiene y Él es quien nos conduce. Entonces, si tenemos un enfoque bíblico verdadero acerca del llamado, las cosas van a ser diferentes y vamos a confiar en la capacidad de Dios, en la capacidad de su evangelio para guiar y transformar la vida de los muchachos y no en nuestra propia capacidad o en nuestra capacidad, o en nuestra, perdón, o nuestra personalidad atrayente para los jóvenes. Otra cosa importante es que para trabajar con jóvenes solamente hace falta un llamado de Dios, no tanto una capacidad o un tipo de personalidad. El ministerio de jóvenes tiene que comenzar a ser más serio en su forma, más serio en su ejecución de lo que buscamos, de lo que esperamos. Y debe dejar de ser menos, no sé cómo decirlo, menos ligero, menospreciándolo un poco. Creo que tiene que ser hecho de una forma verdaderamente con el corazón en la palabra del Señor y en lo que Dios puede hacer con los muchachos. No desistan. Si tú crees que has desistido en algunas cosas, piensa en qué es lo que Dios te ha llamado a hacer, lo importante. En mi caso, desde hace algunos años decidí cambiar toda mi dinámica de ministerio y comenzar a estudiar juntos la palabra con los muchachos. Y en ese tiempo de pandemia, lo que hemos hecho es exactamente lo mismo que hacíamos en cada reunión, que es estudiar la palabra. Nos falta relacionarnos, nos falta cantar juntos, lo anhelamos con todo el corazón,
pero lo más importante y lo vital, lo que produce vida, se sigue dando. Pablo le dijo a Timoteo, yo estoy preso, y ya estaba por ser muerto Pablo, pero Pablo dijo, pero la palabra no está presa. Y eso es lo que nos da sentido. Tal vez perdimos con esta pandemia, o estamos perdiendo muchas de nuestras actividades como iglesia, muchas de nuestras tradiciones. Pero tranquilo, que nada de eso da sentido a la iglesia. Lo que da sentido es la palabra. Y comunicar la palabra no es algo que hemos perdido. El gobierno no se ha metido con nosotros con eso. Podemos seguir predicando abiertamente a través de estos medios, a través de Zoom, de otros medios digitales que hay para hacerlo. Y ahí está nuestra esperanza, en seguir comunicando la palabra y estar en esa dinámica de comunión de la palabra. Entonces, replantea tu ministerio juvenil si está centrado en la Escritura, en conocer más a Cristo, o si no lo está. Amén. Por acá hay un último saludo, y dice Rosaura Escalona, pastor, Dios les bendiga, muchas gracias por compartir este tema de gran ayuda para fortalecer nuestra fe en Cristo y estar bien enfocados en quien hemos creído. Una vez más, muchísimas gracias, pastor Josué, por apartar este tiempo, que el Señor siga bendiciendo tu vida, tu familia y el ministerio pues que Él ha colocado en tus manos. Queremos también informar una vez más a todos aquellos que nos van a ver de manera diferida de que este programa lo puedes conseguir en algunas horas por el canal de YouTube Iván Eliú Martínez. Allí pues están todos los programas de los que trastornan al mundo, y este gran tema enfocados en la meta con el pastor Josué Lara también lo vas a tener allí a disposición para también compartirlo con otros jóvenes que de pronto hoy no pudieron acompañarnos, pero que seguro va a ser de mucha pertinencia y ayuda para su vida, para el ministerio y en general para la iglesia del Señor. Nos reencontramos, si así el Señor lo permite, el próximo día jueves a las 4 de la tarde. Que el Señor les bendiga. Un gran abrazo desde acá, desde Venezuela y desde México. Hasta luego. Hasta luego. Queremos invitarte a que seas parte del programa Los que Trastornan al Mundo. No olvides suscribirte y darle a la campanita para que recibas todas las notificaciones.